Fantasmas hasta en la iglesia. Desde que comencé a investigar sobre los personajes, mitos y leyendas que los pilarenses vienen transmitiéndose en forma oral a través de décadas, varios vecinos me han contactado para narrarme historias que muchas veces se mantuvieron ocultas. Fue así que don Aníbal me sorprendió con un hecho que le contó su padre hace mucho tiempo, haciéndole prometer que guardaría el secreto, igual que lo hicieron varias familias pilarenses durante 90 años. El tema está relacionado con el templo parroquial de Pilar, al cual, habiendo sido concebido como una típica iglesia colonial con un campanario y un frontispicio muy sencillo, a principios de la década de 1920 le adicionaron una segunda torre y le cambiaron el frente original por un dudoso neoclásico italiano para que no desentonase con el nuevo campanario. Según mi informante, una tal señora Iturralde, dueña de extensos campos en Salta y Santiago del Estero, hacia 1915, adquirió varias hectáreas entre Capilla y Pilar. La mujer había sido amante de un importante político a quien también había servido como testaferro en el manejo de negocios con Santos. Ya sesentona y retirada de sus actividades, se instaló en su propiedad pilarense intentando convertirse en una señora devota, dispuesta a hacerse perdonar la vida pasada y a ganarse el cielo mediante importantes donaciones a la iglesia. El párroco de aquel entonces, si bien aceptaba sonriente la generosidad de la Iturralde, prefería que la adinerada señora no apareciese por el templo, ya que ni el rescatado vestido ni la expensa matilla que podrían ocultar la larga trayectoria prostibularia que afloraba en sus gestos, en sus grandes risotadas y en una habla marginal imposible de corregir. Al año de haberse asentado en Pilar, la ex madame sufrió una enfermedad que la tuvo varios días al borde de la muerte. Durante uno de los raros momentos en que la fiebre disminuía y recuperaba su lucidez, le prometió a la Virgen que, si salía con vida, transformaría la simpleza del templo pilarense, tomando como modelo el frontispicio de la iglesia de la Trinidad del Moití, que conocía solo mediante una ajada postal que su antiguo amante le había enviado mientras visitaba Roma. Gracias a Dios o a su eterno oponente, el diablo, la Iturralde sanó y se dispuso a cumplir su voto a la Virgen. Nunca pensó que para ello iba a tener que vencer la oposición del cura, quien juzgaba totalmente innecesaria la reforma arquitectónica y hasta aconsejaba mejores destinos para el dinero que la mujer pensaba invertir. Temerosa de ser castigada por el cielo si no cumplía lo prometido, la vieja cortesana comenzó a visitar los más calificados vecinos pidiendo que la ayudasen a convencer al párroco. Al fin, después de repartir dádivas y favores de diverso tipo, hasta recomendaciones en las altas esferas políticas, donde su ex amante aún mantenía influencias, logró conformar una comisión que solicitó formalmente al cura hacerse cargo de modificar el frente del templo. Este trató de resistir la presión, pero, siendo los solicitantes generosos sostenedores del culto y habiendo entre ellos algunos muy relacionados con el obispado, debió ceder. Puso como única condición que el nombre de la señora de Iturralde no figurase entre los miembros de la comisión ni en la lista de futuros aportantes. Furiosa con el tonsurado, la rica mujer aceptó las condiciones, haciendo público que, después de cumplir con la Virgen, se ocuparía personalmente de escarmentar al cura. Ante los ojos curiosos de los vecinos se inició la construcción de la nueva torre, que sería ornamentada con el estilo de la iglesia Piazza Spagna, aunque tendría las mismas dimensiones que el campanario ya existente. La obra estaba recién promediando cuando la Iturralde volvió a caer muy enferma. Cuentan que cuando el párroco fue a darle la extremaunción, la moribunda, tomándole una mano, le dijo con un hilo de voz: «Padre, ándese con cuidado, porque yo estaré siempre en la torre nueva», y cerró los ojos para siempre. Pocos días después del fallecimiento se presentaron los sobrinos y únicos herederos de la difunta. Sin muchos trámites, vendieron la propiedad y se llevaron en tren el ataúd con los restos mortales para sepultarlos en Salta. Antes de su partida, los miembros de la comisión pro reforma del templo se entrevistaron con ellos informándoles sobre el proyecto que su tía estaba financiando, pero los muchachos dijeron no tener nada que ver con las locuras de su parienta y suspendieron de inmediato cualquier nuevo aporte, no sin antes preguntar al párroco si conocía el paradero del famoso collar de brillantes y rubíes que la señora Iturralde lucía solo en ocasiones especiales, pero el pobre cura nada sabía sobre la costosa joya. Por falta de dinero, la obra permaneció unos meses paralizada hasta que la comisión organizó una suscripción para concluirla. Así lo hizo,
pero el proyecto original debió simplificarse ateniéndose a los magros recursos que solo permitieron plasmar el frente que hoy luce el templo. Mientras los trabajos estuvieron suspendidos, el anciano que oficiaba como sereno juró haber visto la figura de una mujer con un enorme sombrero y deslumbrantes alhajas desplazándose sin dificultad, como si flotase, por los andamios abandonados. El cura achacó la visión al marcado gusto por el vino y la ginebra que poseía el sereno, y aconsejó a los fieles no dar crédito ni comentar una historia tan disparatada. Poco antes de la inauguración oficial de la obra, los miembros de la comisión se reunieron a cenar en el comedor de la casa parroquial. Estaban por atacar el postre cuando fueron sorprendidos por ruidos provenientes de la nueva torre. Llevando velas y algunas lámparas de querosén, no había instalación eléctrica en esa parte del edificio, el párroco y sus invitados se dirigieron al antiguo baptisterio y desde allí, mediante una escalera de madera similar a la que aún existe en la planta baja de la Torre Vieja, iniciaron el ascenso hacia el lugar desde donde provenían los ruidos. Apenas habían montado los primeros escalones cuando en lo alto de la escalera, velada por las tinieblas que no alcanzaban a romper las luces de las lámparas, divisaron la figura de una mujer enlutada, tocada con un sombrero de enormes alas y en cuyo cuello brillaba el gran collar de brillantes y rubíes que la señora de Iturralde sabía lucir en las grandes ocasiones. Descendieron de inmediato los espantados exploradores, y tras beber unas copas de Carlos I para entrar en calor y quitarse el susto, se conjuraron para mantener el secreto sobre la aparición. Al día siguiente, el párroco hizo quitar ese primer tramo de la escalera y ordenó tapiar el acceso a la nueva torre desde la planta baja. Por esa razón, aún hoy, la torre cumple solo la función decorativa y solamente puede llegarse a ella a través de un pasadizo, que, cruzando sobre el coro, la conecta con el antiguo campanario.